used to some kind of, It is over now. Does that mean ultimately Trying to help people. ¿Cuál es el rostro del mal? La pregunta filosófica y teológica puede que no tenga una respuesta concreta, pero al menos una representación cercana de la maldad, el terror y el horror se puede ver en el hombre de las mil caras. Jaime Osuna, un asesino sin remordimientos que hasta se burló en pleno juicio de los familiares de sus víctimas, a quienes pidió las fotos de sus escalofriantes escenas del crimen para regocijarse de sus masacres, que eran sus orgullos. La sangre y el dolor ajeno fueron un combustible para su maldad, para que el odio y el veneno crezcan en su mente. Una obsesión marcada con el oscuro personaje de El Joker y su psicopatía. La risa en su rostro toma un significado siniestro y para recordarlo al mundo se lo tatuó en la cara y entre muchos otros tatuajes, justo en el medio de su frente, un pentagrama satánico. El Joker y Charles Mason mezclados en una persona, en una bestia, en un demonio, en el hombre de las mil caras. Quédate para saber de esta historia y adentrarte en las tinieblas de Jaime Osuna, al filo de la oscuridad. El 7 de marzo de 1988, Michelle dio a luz a su segundo hijo en lo que era su segundo matrimonio. Lo que fue dicha en el momento era el resultado de una convulsionada relación llena de violencia y amargura. Durante el embarazo, la mujer recibió de su esposo patadas en el vientre. Sin embargo, su bebé nació sin problemas visibles y lo llamó Jaime Osuna. La historia dice que en su infancia, Jaime era un niño dulce y tierno, aunque la figura paterna fue su constante decepción. Nunca obtuvo la aprobación de ninguno de sus padrastros. La semilla del mal, quizá, fue plantada antes de nacer ante los embates violentos de su padre, que no tuvo contemplación de su mujer embarazada. Sin embargo, abandonó la casa antes de que nazca Jaime. Uno de sus padrastros lo arrojó de pequeño desde un camión de mudanzas, y cuando tenía 8 años, un tío le tiró un ladrillo en la cabeza, lo que de por vida dañó uno de sus tímpanos. Ver hechos de violencia era algo común. Las pocas veces que su padre se apersonó fue para pelear con su padrastro, quien muchos años más tarde fue arrestado por golpear a un niño que maltrató a Jaime. Jaime podía parecer un niño normal, incluso feliz, pero por dentro las cicatrices no sanaban y la oscuridad se esparcía. A los 12 años, la justicia ordenó que viva con su abuela materna, pero su mente transitaba lugares peligrosos que lo empujaban más y más a las calles. Con 15 años fue arrestado por primera vez, y no por un hecho menor. Apuñaló a otro niño. Las entradas y salidas a reformatorios y luego a la prisión al convertirse en un adulto fueron muy frecuentes. Ser parte de una pandilla era un paso previo obvio en el círculo criminal que estaba construyendo. Como miembro del Baker Street Gang, sube su estatus en el mundo criminal. Los tatuajes inundan su cara. Los delitos y la extrema violencia lo hacen un hombre a temer en las calles. No obstante, en 2008 conoce a una mujer que en un principio pareció cambiarlo. Cuenta la historia que se conocieron en una fiesta y Osuna apuñaló a un chico que molestó a Jane, la mujer de la que estaba prendado. La mujer, lejos de ver en esa acción una señal para alejarse de inmediato, correspondió a ese interés, y mientras su diabólico Romeo estaba en prisión, recibió sus cartas de amor y se convirtió en la esposa de Jaime Osuna,
en el mes de febrero del año 2010. El hombre de las 1000 caras mostró la cara más traicionera y tramposa, la que lo hacía ver como un ser humano verdadero. La que se iba a convertir en su esposa lo vio como un hombre de familia, el indicado para hacerse cargo y ser una figura paterna para el hijo que ella ya tenía. Se encargó de todos los preparativos de la boda y la fiesta, adornando todo con los colores rojo y negro, algo inusual para tal celebración, por lo que su esposa de manera cariñosa lo llamó Groomzilla. Sin embargo, el sueño duró muy poco, porque de inmediato esa mujer sufrió el tormento físico y psicológico de Ozuna, y a los pocos meses, el 2 de agosto de 2010, Ozuna fue arrestado por agredir físicamente a su esposa. Mientras estuvo preso, nació su hijo y su adicción por las drogas, en especial la metanfetamina. Los próximos meses entró y salió de prisión por violar la libertad condicional, por agresión o por posesión de drogas. En noviembre de 2011, su esposa llamó al 911 y alertó a las autoridades policíacas sobre su marido. Algo perturbador había hecho en un hotel. Ella temió por su vida, ya que no quería ser la próxima. Ella dijo: "A los monstruos hay que encerrarlos". Dicen que el mal se alimenta de personas débiles que pasan por momentos muy difíciles, y Ozuna fue un depredador con sed de mal. Ivette Peña se cruzó en su camino y percibió el daño que sufrió en su vida y se entusiasmó con el dolor que podría causarle. Peña estuvo marcada desde la infancia por abusos sexuales de un padrastro. Se puso como carnada para proteger a su hermana menor. Aguantó, lloró y se convirtió en un escudo. No obstante, el dolor guardado en algún momento explotó, y cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. A pesar de que ser madre era su vida, en algún momento encontró en el consumo de metanfetaminas una salida a la tragedia y la maldad que la marcó en su niñez, y cuando estaba al filo del abismo, perder la custodia de sus 6 hijos por una adicción fue el último empujón hacia el fondo del pozo. En la oscuridad no se ve, y en 2011 se mudó al Hotel El Morocco en Bakersfield, condado de Kern. Una noche de noviembre comenzó a fumar metanfetaminas con Jaime Ozuna, que se alimentó de su dolor. Ella no sabía qué dejó entrar al mismísimo demonio a su habitación. El 13 de noviembre, el encargado del hotel encontró a Ivette Peña en su habitación, sin vida y en lo que parecía ser un espeluznante festín de sangre. Los detectives más experimentados sintieron un verdadero escalofrío al ver las heridas en el cuerpo de Peña: fuerza bruta, golpes contundentes con cortes de armas con filos muy profundos, asfixia, una extrema violencia a la que era difícil encontrar una racional explicación. 5 días más tarde, gracias al llamado que hizo su mujer, Jaime Ozuna fue arrestado por el homicidio que perpetró. Lejos de sentirse como un animal acorralado y luchar con dientes y garras por su libertad, cuando las fuerzas del orden lo rodearon, se entregó sin problemas. Tantos años en prisión hicieron que ésta se volviera su hábitat natural. Durante los años enjaulado, esperando la hora del juicio por el terrible crimen que cometió, su maldad siguió creciendo. Su rostro ya no tenía lugar para nuevos tatuajes. El pentagrama de Satán en su frente era un resaltador más del mal y los únicos pensamientos que tenía. La obsesión por el Joker se vuelve más latente, no solo por la escalofriante sonrisa que se tatuó en la cara, sino
que esta era una extensión de su propia boca maligna y monstruosa. La personalidad de este personaje de historietas y películas encandiló a Ozuna, y quizá, como de niño nunca obtuvo la aceptación de ninguna figura paterna, él encontró en el Joker un ejemplo a seguir. Pero uno era un personaje ficticio, el otro era un ser de carne y hueso que podía infligir daño letal. Encerrado, escribió cartas como si fuera el villano de Batman, misivas amenazantes e irónicas, pintando el rostro de la fiscal que lo encarceló como si fuera un payaso, preguntando ¿por qué tan seria? Otra fue dirigida a su exmujer, con fotos de ratas muertas, en clara alusión a su deseo de venganza para con ella por haberlo delatado a las autoridades. Sin embargo, la carta que más alertó fue una que contenía fotos de mujeres posando con diversos productos, mujeres random, pero con nombres aleatorios y vanagloriándose de supuestos 4 asesinatos que la policía nunca descubrió. Según Ozuna, la primera vez que quitó una vida fue cuando tenía 13 años, a un hombre de 27, y en el 2007 volvió al homicidio. Esta vez, la víctima fue una mujer de 32 años. En base a estas declaraciones y la carta donde se jactó de tener más muertes en su cuenta, las investigaciones se encrudecieron. Detectives abrieron casos abiertos que intenten coincidir con estos nuevos datos. Entre tantos homicidios sin resolver, los detectives destacaron el de María Jáuregui, de 51 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un auto en noviembre de 2007. En marzo de 2010, en un arcén al costado de la ruta, se halló sin vida a Sofía Serna, en ese entonces de 29 años. Y en marzo de 2011, en un viñedo al sur de Bakersfield, se encontró a una mujer decapitada, de quien nunca se supo la identidad y se la etiquetó como Jane Doe. Casualmente, 2 días después del homicidio del viñedo, Ozuna fue arrestado, pero por posesión de drogas. ¿Tuvo algo que ver en esas muertes? Hasta el día de hoy, los investigadores no encontraron las pruebas para poder responder a esta macabra pregunta. Finalmente, en el año 2017 llegó el juicio contra Jaime Ozuna por el asesinato de Ivette Peña. Sin remordimientos, se burló de los familiares de su víctima, mientras que el fiscal repasaba los detalles de la escena del crimen. Ozuna ponía los ojos en blanco y hacía muecas. No sentía nada, solo orgullo y placer por lo que había realizado. El 14 de mayo de 2017, el juez lo condenó a reclusión perpetua sin libertad condicional. Ante la sentencia, Ozuna, con una siniestra sonrisa, levantó el pulgar al juez. Disfrutó mucho de la atención. Disfrutó ser el monstruo de las pesadillas de muchísima gente. Después de recibir su condena, fue trasladado a la prisión de Corcoran, en California. El maligno Ozuna se encargó de hacer sentir el miedo y el temor en todos, incluso en los reos más peligrosos. Su extrema violencia lo volvió el rey del infierno, y todos los de aquella prisión lo comprobaron cuando apuñaló y cortó la cara de un hombre en su propia celda. 67 puntos en su rostro fueron un eterno y doloroso recordatorio de quién era Jaime Ozuna. Sin embargo, los guardias y quienes manejaban la prisión parecían no prestar atención a este comportamiento y de inmediato le impusieron un nuevo compañero de celda, Luis Romero, de 44 años. Estuvo preso 27 años cuando en su adolescencia disparó a una mujer y le quitó la vida. Tras las rejas,
encontró en la religión la paz para su conciencia, se volvió un preso ejemplar y buscó el perdón de la familia de su víctima. En prisión, encontró a Dios y bajo ese mismo techo, el 9 de marzo de 2019, encontró al diablo. Esa mañana, los guardias hicieron su ronda diurna chequeando a los reos cuando se toparon con una escena impensada en su rutina. Ozuna, con un cuchillo improvisado con una navaja de afeitar, apuñaló en el ojo a Romero y lo decapitó. Intentó desmembrarlo y cortó diferentes partes del cuerpo de Romero con las que se hizo un collar. En las paredes, con sangre escribió KKK. Y para que no queden dudas de quién era el autor, con sangre chorreante de su víctima, escribió en la pared: el hombre de las 1000 caras. Sin vueltas dijo: no quiero una audiencia preliminar, quiero declararme culpable de asesinato. Sin embargo, un nuevo juicio estaba en marcha, y durante el mismo, Ozuna pidió las fotos de la escena del crimen. Las quería atesorar como un souvenir, como un recuerdo que lo hacía sentir orgulloso. Paradójicamente, en enero de 2021, fue declarado incompetente para ser juzgado al estar diagnosticado con esquizofrenia del espectro no especificado, trastorno de personalidad antisocial, trastorno límite de la personalidad y trastorno de estrés postraumático. Su abogado señaló que en prisión Ozuna no tomaba los medicamentos, por lo que su paranoia creció al punto de no salir de su celda, porque creyó que la gente estaba tramando una trampa en contra suya. No obstante, la fiscalía solicitó un nuevo análisis y Jaime Ozuna fue nuevamente declarado competente para ser juzgado, y siendo el año 2023, todavía espera fecha de juicio. Ante la evidencia de sus crueles crímenes, dijo: me hice a mí mismo y estoy orgulloso de ello. El mal como camino, el dolor provocado como alimento. Ozuna quiso atención y la acaparó con el odio con el que se ensañó con los cuerpos de sus víctimas. Era una lista de muerte que ya se ha demostrado puede hacer crecer aún más dentro de la prisión. Tanto con los casos sin resolver y que se adjudica, como con los reos que rondan como lobos cerca de un monstruo aún más grande y feroz. Jaime Ozuna es el hombre de las 1000 caras y con sangre marcó cada una de ellas, porque disfrutó al poner vidas al filo del infierno.